Psicoterapia, el podcast donde la salud mental es nuestra prioridad. Gracias al equipo de Durangos 21 por la apertura de estos espacios de diálogo y de aprendizaje. Soy la psicóloga Marisa Corral. Hoy tenemos de invitada a la psicóloga Athena Soria, maestrante en psicoterapia breve. Conmemorando el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, es el tema que tocaremos el día de hoy con nuestra experta. Bienvenida, Athena, es un gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias, Marisa. Pues un gustazo, la verdad, de estar de este lado y poder colaborar y ayudar en cuanto a una información oportuna. Y pues eso espero que logremos hacer en este momento, ¿verdad? Que sea una información adecuada para todos los que nos estén escuchando por ahí. Así es. Qué importante es sobre todo estar informados en cuanto a prevención, a todos los factores de riesgo que podemos encontrar en el entorno familiar principalmente, bueno, también en el área educativa, pero el entorno familiar es la base. Sí, claro, como tú ya lo sabes, pues al final de cuentas es donde empezamos a generar nuestras raíces, nuestras creencias sobre nuestros pensamientos, nuestras conductas y cómo incluso vamos a afrontar ciertas dificultades en la vida, ¿no? Entonces, como pues tristemente se ha presentado hoy en día en nuestra sociedad de forma mundial, pero ahora local aquí en Durango, pues sí ha ido en el aumento de casos de personas pues que se han quitado la vida, ¿verdad? Sí. Y que esto es preocupante, no solamente para el personal que trabajamos con la salud mental, sino es preocupante de una manera social, ¿verdad? Sí, porque es un problema de salud pública a nivel mundial, ¿verdad? Exactamente, y que se están haciendo diversas acciones, cada uno pues desde la trinchera, desde donde nos corresponde. Sí. Pero hay una frase que me parece muy buena que es, en caso del, por ejemplo, del suicidio, que es, no es culpa de nadie, pero la verdad es que es responsabilidad de todos. De todos, así es. ¿Por qué? Porque todos podemos colaborar, tener un granito de arena para aquella persona que está padeciendo alguna situación y que podemos detectarlo y si realmente se puede prevenir, si realmente prestamos atención a las señales de alerta, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas señales de alerta? Como tú lo mencionabas, pues esos factores de riesgo que a veces están viviendo las personas y que los demás, pues en la cotidianidad, lo dejamos pasar. Sí. Que creemos que es parte normal, incluso como vamos avanzando en la temporalidad de la vida, después de una pandemia, donde suponemos que, así ya se comportan las personas, ¿no? Bajo un estrés, porque, bueno, pues ya la situación económica a veces no está para más, las relaciones familiares, como bien lo dijiste, cómo se fracturaron, se fragmentaron y que muchas, pues se quedaron calladas, ¿verdad? Porque creo que todos intentamos hacer lo mejor que se pudo en ese momento. Sí. Sin embargo, cada quien lo lidió con las herramientas personales. Con los recursos que había al momento, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, pues si ya traíamos una historia familiar, ya traíamos ciertos hábitos de vida, pues ahora con este tipo de situaciones generan estresores muy fuertes en las personas y que a veces no los hablamos. Y que en no hablarlo, pues esto genera todavía más un riesgo para las personas que están pasando por una situación de crisis. Sí. Entonces, pues, ¿qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es aquel suceso que hace que aumente que la persona lleve a cabo alguna acción determinada. Y en este caso, pues estamos hablando de atentar contra la propia vida. Y bueno, ¿cuáles son esos factores de riesgo que tenemos, que presentan algunas personas y que entre más factores de riesgo presente una persona, pues más es la probabilidad de que tenga pensamientos negativos o que incluso tenga acciones. Agresivas, de autolesiones que incluso puedan llevar pues al último acto, que es lo que no queremos y que queremos evitar a toda costa, ¿no? Entonces, ¿qué es la parte del suicidio? Sí. Mencionaste ahorita la parte de hablar y del silencio. Eso quiero retomarlo porque pues el trasfondo es, de ahí inicia todo, ¿no? Por ejemplo, en la depresión, el no hablar, el no decir, y también como sociedad, como familia, normalizamos ciertas cuestiones que no son normales, que no deben de normalizarse, como no habla, no dice, no me doy cuenta, es que ni me imaginé, porque a veces pensamos que nada más o estigmatizamos, tal persona es así, tiene todo el riesgo, pero está la contraparte. Cierto. Cuando no muestran alguna señal de advertencia, ¿no?
Incluso, pues, me imagino que lo has escuchado mucho con los hijos, por ejemplo, ¿verdad? Es que él no me da lata. Sí. O sea, este niño no se me mueve. No batallo para nada con él. No batallo, justo. Y pues no, un niño no debería de ser así. No se trata de batallar con los hijos, obviamente, con los niños, pero sí un niño que no habla, un niño que no se mueve, un niño que no expresa, es preocupante. Y más todavía en un adolescente, que justo Sí. también a veces esta parte se normaliza mucho, ¿no? Que es, ahí está adolescente. Es la edad, es la Déjalo. etapa. Ajá. Ya sabes, se aíslan. Ellos Se no le quieren va a hablar, pasar. se le va a pasar. Pero fíjate, considerando el tiempo de la adolescencia, todo el rango de años que Sí. abarca para que los papás digan se le va a pasar, o sea, no te puedes esperar 6 años Justo. para atenderlo, ¿no? Exactamente. Y creo que también eso es parte de una educación que a veces no se tiene, ¿no? Que suponemos que la Efectivamente. adolescencia dura 3 años. A veces la gente supone esto, ¿no? La etapa de la secundaria nada Sí. más. Y luego, ¿qué se está viviendo aparte en la adolescencia, ¿no? Cuando es propiamente un duelo de dejar a tu niño. Si lo pensamos desde ahí, qué triste, ¿no? Entonces, ¿cómo lidia también un joven bajo unas circunstancias que a veces en el entorno social no son como las más adecuadas, las más favorables, y todavía tener que estar lidiando con estos cambios tan repentinos físicamente, pero también neuronalmente, ¿no? Psíquicamente. Entonces, creo que en ese sentido es justo darle el conocimiento y la certeza de qué es la prevención en cuanto a la salud mental. Y bueno, pues hablando estadísticamente, estaba checando ahorita las noticias y pues al parecer ya llevamos el suicidio número 118 aquí en Durango y se Qué da... alarmante. Qué alarmante porque pues todavía tristemente en ese sentido nos quedan muchos días más para terminar el año y nos quedan, la verdad es que la etapa más complicada. ¿Estamos de Sí, acuerdo? así es. El otoño, el invierno, que a veces tiende a aumentar cierto tipo de acciones en la sociedad. Y pues que se está dando muchísimo más en los hombres. De hecho, es un 80% más en hombres que en mujeres los que están terminando con su propia vida. Entonces, esto es alarmante. Incluso, perdón que te interrumpa, pero ya más frecuentemente estamos viendo casos de niños. Antes se focalizaba como adultos, después adolescentes y ahorita ya niños. Cierto. Y bueno, en ese sentido, hablando de los factores de riesgo y retomando esta parte, pues es que tenemos que también tener conocimiento de nuestra propia historia o como papás la responsabilidad de a quiénes te estamos cuidando y criando. ¿Por qué hablo de nuestra historia? Porque estamos hablando, por ejemplo, de trastornos mentales que no están siendo visibilizados, que no están siendo hablados o que simplemente se desconocen en la historia familiar y que a veces algún abuelo, papás, tíos pueden padecer de algún trastorno mental, llámese depresión, ansiedad, bipolaridad, límite de la personalidad, perdón, entre otros, que bueno, son heredables y que a veces esto o no nos damos cuenta, no tenemos ni la menor idea de que son heredables o que tenemos más bien el factor genético ahí también. Exactamente, es el factor genético. Como cuando vas a la consulta con tu doctor y te preguntan, que tienes familiares con hipertensión, pues es justo lo mismo, ¿verdad? ¿Has tenido algún familiar con algún trastorno mental, con algún padecimiento mental? Porque los niños no es una conducta normal en realidad, ¿no? Para nada. Hablemos de un adolescente que está en un cambio, ¿no? Totalmente en todos los sentidos y hablamos de un duelo. Y justo eso mismo le pasa al adulto, que es la parte de la transición. Pero en el niño es totalmente cuestionable. Y luego a veces nos preguntamos, es que, ¿qué es lo que lo llevó a tomar esa acción a esa persona? Y no podemos definirlo con un solo factor. Sí, es multifactorial. Es multifactorial, justamente. Entonces, a veces queremos darle una justificación de, ay, es que estaba en los videojuegos el niño y entonces el videojuego se trataba, pues, de quitarse la vida, ¿no? O de que le quitaba la vida a alguien más. Y pues, sí, es un factor importante. Los niños no deben de tener esa clase de acercamientos a los videojuegos, pero también tiene que ver mucho con el entorno en donde ese niño se está desenvolviendo, ¿verdad? Así es. Y regreso a la frase inicial, que es, no es culpa de nadie. Pero si como papá o mamá estoy atenta a lo que es normal para mí y lo que realmente no es normal para mí, no necesito ser un experto en el tema, pero sí necesito voltear a ver a mis hijos. Así es. Necesito voltear a ver a mi compañero, a mi compañera de casa, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo y decir, estas conductas no las tenía antes o estas conductas en realidad
sí están fuera de una normalidad. ¿Por qué mi hijo no me platica? ¿Por qué mi hijo no se acerca, no? Otro de los factores que son de riesgo, aparte de los trastornos mentales, pues es la parte del alcoholismo y de las drogas. Y que las drogas, pues sabemos que hacen muchísimo daño. Sí. Pero el alcoholismo también como está normalizado en nuestra sociedad. Sí, que es algo socialmente aceptado, ¿verdad? Exactamente, pero que realmente en un consumo prolongado, pues también daña neuronalmente y aparte, pues también cuántos casos hemos sabido de que se han autolesionado justo porque están bajo los efectos de alguna sustancia. Sí. Entonces es uno más propenso a hacerlo, llevarlo a cabo, pues con alguna adicción, ¿verdad? Otro de los factores de riesgo puede ser las adversidades en edades tempranas. Y pues ahí está la pandemia, ¿no? Sí, que a raíz de la pandemia detonó trastornos a nivel de salud mental tremendo, ¿no? Sí, importantísimos, perdón, y que ya realmente hay muchos casos que ya no se pueden ocultar como antes, ¿no? Que es, por ejemplo, en mi familia había una persona con depresión y no se hablaba y no se decía, solo sabemos que estaba ahí y que incluso se tomaba algunas pastillas. Pero de ahí en más, son los estigmas, que existen. Exactamente. De no digas que va al psicólogo, no digas que va al psiquiatra, todo está en tu mente, piensa positivo y todo eso va retrasando la atención oportuna. Exactamente. Como bien lo acabas de decir, creo que la atención oportuna está justo desde que no necesitas ser un experto en el tema de salud mental, sino más bien en tener la conciencia de que sí se puede prevenir. Incluso las autolesiones que esto a veces conlleva a tener una acción que termine con la vida, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que en ese sentido, dejar o intentar dejar esa parte del ver la parte de la salud mental como algo que todos tenemos y que todos lo superamos y que no hay ningún problema yo he escuchado todavía que la parte psiquiátrica, híjole, incluso hay, en una ocasión me hicieron una pregunta de, es que no quiero medicarme, o sea, me hace mucho daño el medicamento. Sí, pero esta persona consumía mucho alcohol, tenía adicción al alcohol. Entonces, la pregunta fue, ¿y las pastillas no me causarán adicción? Híjole, o sea... Cuando ya tienes una adicción, ¿verdad? Exactamente. Entonces, imagínate el desconocimiento del tema, ¿no? Que es, me causa más problema tomarme un medicamento que ni siquiera sabemos si va a ser de por vida o va a ser temporal, pero ya simplemente el hecho de decir, va con el psiquiatra, es todavía visto muy mal, ¿no? Es negativo todavía, cuando no debería de ser así. Es como el doctor que te quita la enfermedad de la gripa, de la garganta, del estómago, pues es justo lo mismo, ¿verdad? Igual con el psicólogo pasa algo muy similar, ¿no? Que ha ido en aumento, creo yo, más por la necesidad de tener que ir, no por la parte del autoconocimiento, que es como deberíamos de ir, que siempre lo hemos dicho, creo que todos los que trabajamos para el sector salud, sería menos costoso. Así es. Si fuéramos de manera preventiva, que si ya estamos en la crisis, pues obviamente el tratamiento siempre va a ser muchísimo más largo, ¿no? Entonces, bueno, creo que debemos de conocer justo estos factores como de riesgo que pueden presentar algunas personas. La violencia también es otra forma de riesgo que si tú sabes que un niño que vive bajo violencia, tanto psicológica como física en su entorno familiar, pues incluso su cerebro se desarrolla de una manera diferente. Así es. Y las personas esto en realidad no lo creen, dicen, ay, pues si yo así nací, ¿no? Pues así me educaron. Pero eso no significa que al final de cuentas sea algo bueno, ¿no? Que estés funcionando de alguna manera, qué bueno y felicidades, pero no significa que no sea un factor que al final de cuentas pueda ser el granito más de arena para alguna persona que sí pues esté totalmente vulnerable, ¿no? Sí, porque incluso podemos escuchar en consulta comentarios como, es que a mí me educaron así, a mí me pegaban y no me pasó nada. O en la casa, mis abuelos, mis bisabuelos, a mis papás, así los educaron con violencia y nada pasaba. Pero incluso, pues todo lo que está sucediendo ahorita también es consecuencia o secuela de generaciones anteriores, ¿no? Exacto. Y aparte, la temporalidad que se va viviendo, como tú lo vas diciendo, a lo mejor antes había más capacidad
por las razones que cada quien lo decida dar, ¿no? Como es, yo sí lo pude afrontar yo solo, yo no necesité ir a hablar con nadie. Claro, pero a lo mejor tú tuviste la posibilidad de frustrarte a lo mejor más en ciertas etapas adecuadas, sí, como para tener un poquito más de resiliencia en ese sentido. Ahora las cosas son totalmente distintas, ¿no? Ya ni siquiera hay tolerancia a una frustración. No, ni en niños ni en adolescentes. No, sí, no. Los adultos batallamos para gestionar esa tolerancia en los niños y adolescentes, que sus recursos son menores porque claro, están aprendiendo, entonces se complica ahí la situación, ¿no? Cierto, y por eso pues se consideran justo los niños y los adolescentes como un grupo vulnerable, ¿no? Sí. Que también hay que prestarles atención. Otro grupo vulnerable es pues el sector salud, que también bueno, pues se supone que entre psicólogos lo sabemos y que decimos, incluso yo tengo mi propio terapeuta, ¿no? Es necesario. Así es. Pero ¿cuántos médicos también no hemos visto en crisis emocionales, mentales? O estudiantes del área de medicina, exacto, ¿verdad? que también tristemente ya lo vimos aquí en Durango. Sí. Y que ellos pues tienen que ser los resistentes, ellos son capaces de todo, ellos tienen que resolver y hacer, y qué maravilloso, pero dejarse ayudar también, qué importante es, ¿verdad? Porque nos quemamos, ¿no? Está el síndrome del quemado. Así Entonces, es. para no quemarnos, pues hay que ayudarnos nosotros mismos. Las personas adultos mayores, en situación de abandono. Sí, un sector sumamente vulnerable, ¿verdad? Y que la verdad es que también está muy poco visualizado muchas veces, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque pues ya no hay tanta posibilidad de salir a la calle, ya no existen esos recursos o esas fortalezas, y entonces pues se depende mucho de esa red de apoyo, y a veces no existe esa red de apoyo, ¿no? Al contrario, a veces incluso esas familias no son redes de apoyo, esas personas cercanas tienden incluso a violentarlos, ¿no? Así es. Tenemos algunas aportaciones de las personas que nos siguen en redes sociales. Saludos a ambas psicólogas. Es muy importante el tema. Una pregunta: ¿qué tanto creen que influye la información errónea por medio de las redes sociales? Porque muchos adolescentes o niños abordan el tema sin información. Otro comentario: hay dos tristes realidades cuando hablamos del intento, o bien ya que se lleva a cabo, consideramos que es una tragedia, que se sienten mal. Las personas alrededor deseamos haber podido ver las señales, y bueno, vienen ahí más aportaciones. Dice: jamás minimicemos el riesgo, podemos salvar una vida. Es un tema que nadie cree que pueda suceder en los municipios, solo en las ciudades. Bueno, lo leí muy rápido, pero ahí están englobadas las ideas. No, y gracias por las aportaciones, porque en realidad esto ayuda mucho a puntualizar justo la información que espero que pues sea de mucha ayuda en realidad, ¿no? Que es la información en las redes sociales, importantísimo. Uno, primero saber qué es lo que están viendo nuestros chicos, porque incluso a veces ellos se sienten expertos del tema, cuando en realidad están muy lejos de ser un experto. Exactamente. Y uno, cuando le hablan demasiado de, es que yo lo vi esto y así, entonces a veces uno hasta se asusta y dice, no, pues en realidad el experto es él. Cuando tristemente, incluso a veces, como está manejada la situación y la información acerca de cuando una persona atenta contra su propia vida, eso hace que los demás pues sí tenemos las neuronas espejo. Sí. Y las neuronas espejo en una situación de crisis puede ser un detonante. Recuerden que esto no es solamente un factor que me va a llevar a... Es multifactorial lo que tiene que estar viviendo esa persona, Así ¿no? es. Pero sí es importantísimo estar al pendiente, justo primero con lo que yo estoy viendo en mis redes sociales, y también pues con nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros niños, aprender a ponerles límites, a aprenderlos también a hacer, que ellos razonen, que se cuestionen, ¿a poco esto puede ser real? ¿No? Y que lo que están sintiendo es válido, ¿no? Totalmente. Porque también venimos de generaciones donde no hables, no digas, ¿por qué te sientes así? No pasa nada. Incluso está normalizado ese tipo de bromas, de memes, de... Por eso estás triste, ponte a barrer. O sea, eso que parece un chiste trae un trasfondo tremendo. Sí, y bueno, como lo dijimos, es algo con lo que algunas personas aprendieron a vivir, uno, y que pues bueno, ahí está como la parte resiliente, ¿no? De decir, bueno, pues yo lo viví, jijiji, jaja, pero aquí estoy, ¿no? Pero la otra persona en realidad no sabemos si lo va a poder resistir como yo lo resistí, ¿no? Y ahí me llamaba un comentario que hiciste me llama la atención, perdón, que es,
hubiese querido ver las señales. Cierto, a veces, pues cada quien tiene sus propias situaciones personales, ¿verdad? Pero si yo detecto una situación fuera de lo común, que para mí a lo mejor no está bien y creo que estoy exagerando, lo mejor a lo mejor es compartirlo, es platicarlo, es comentarlo, justo como tú me lo decías en un inicio. La parte de hablarlo es tan importantísimo que a veces creemos que con abordar ciertos temas ya le estoy dando malas ideas a mis hijos. Cuando no, al contrario, tú lo vas a nutrir. Herramientas, así es. Exacto, lo vas a nutrir para que esa persona pueda tener esa capacidad de razonar y cuestionarse. A ver, ¿esto es verdad? ¿Realmente lo estoy pensando? Incluso una de las palabras que ha salvado la vida preguntas es, ¿has pensado en suicidarte? Y eso, ¿cómo ha salvado vidas? ¿Por qué? Porque ese es un momento de descarga para la persona que sí lo ha estado pensando. Ahí abres la puerta, ¿verdad? Para que exprese su necesidad, perdón. Sí, justo. Y incluso me han preguntado madres de familia, pues es que yo ni siquiera sabría cómo sobrellevarlo. O sea, me da miedo preguntar y que me vaya a decir que sí, ¿qué voy a hacer con eso? Pues uno, no juzgar, la escucha atenta, ¿no? El saber que, como tú lo dijiste, lo que está sintiendo y lo que está pensando es real. No puedo decir eso es exagerado, ay, mira, esto se te quita el día de mañana. O sea, con esta parte podemos ayudar. Y la otra, pues es, solicitar ayuda a los profesionales. Así es. Qué importante esto, ¿no? Hacer esa red de apoyo tanto en la familia, el área escolar, en el caso de que esto aplique, y como sociedad. Exacto. También buscar ayuda profesional. Yo soy partidaria de la atención terapéutica, bueno, además de que soy psicóloga, pero una atención multidisciplinaria, el tratamiento psiquiátrico. Yo estoy en contra de incluso colegas es que no lo lleva el psiquiatra, que no se lo medique. Qué grave es que los profesionales se expresen de esa manera, porque con el sistema nervioso no podemos decir nada más piensa en cosas bonitas. Eso no funciona. No funciona para nada, al contrario, estamos sometiendo en una crisis más grande. Así es. Al cerebro, a nuestro sistema, y ¿cómo le ayudamos en ese sentido? Pues solamente con el medicamento que es adecuado para la persona, ¿no? Así es. Entonces es cierto. Sí. Bueno, pues lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Atenas, te agradezco tu valiosa información y que nos hayas regalado tu valioso tiempo para compartir esta información que salva vidas. Si gustas darnos ya por último algo de información, cierre. A quienes nos están escuchando. Pues primero que nada agradecer, porque si nos están escuchando quiere decir que hay un interés de colaborar, de ayudar. Eso nos ayuda a todos al final de cuentas. Cuando siento que no puedo con la información, pues entonces pido ayuda a algún especialista. Así es. A quien crea, y a veces no es un especialista, alguna amiga, algún compañero que me pueda llevar al especialista también, ¿no? Y bueno, están las líneas de la vida, así se llaman, así las pueden buscar, líneas de la vida, por si en algún momento alguna persona se encuentra en alguna crisis. Hay líneas de vida de 24 horas, hay líneas de vida que solamente son por las noches, que a veces es cuando surgen ciertas crisis. Y pues que puedan acudir de una forma oportuna siempre de una forma preventiva para cuidar su salud mental. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Dejamos tu número de contacto por si alguien está interesado en comunicarse contigo. Gracias. Una excelente profesional. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes.